Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la eh, 10ª sesión de nuestro ciclo de narrativa del siglo XXI, que en este caso corresponde a una novela de una autora nacida en el año 85, Elisa Victoria, Voz de Vieja, y su presentación va a correr a cargo de Antonio Luis Marín Benedicto, alumno que ahora mismo se encuentra en cuarto y que, bueno, pues en el rato en que hemos estado conversando, pues os lo sitúo trabajando en la Fundeu con el trabajo eh, de, no con el TFG que lo está haciendo sobre cuestiones de lingüística, sino con las prácticas con las que se tiene que terminar el grado de estudios hispánicos y bueno, pues está siempre presente en nuestros ciclos, ¿no? Y nos ha acercado pues a autores y a novelas muy importantes, ¿no? Recordamos todavía el eco que dejó, por ejemplo, Poeta chileno el año pasado, que fue una novela que tuvo también un debate pues muy amplio y bastante entretenido, ¿no? Igual que la que nos abrió el camino hacia Cristina Pérez Agua, que precisamente Alba Fernández de Ramos volvió a desarrollar con Don Quijote de Manhattan, permitiéndonos así completar, ¿no?, el acercamiento a esta autora. Ahora pues nos trae una escritora que no va a dejar, como ya lo dije en el correo de convocatoria, indiferente a nadie. Le cedo ya la palabra a Antonio Luis para que realice la presentación y para que veamos, en fin, todos los rincones, algunos de ellos un poco oscuros, que encierra esta novela. Cuando quieras, Antonio Luis. Gracias. Gracias, profesor, y hola a todos. Gracias por tus palabras y tu tiempo y bueno, y este espacio. Y gracias a los que estáis por aquí. Y ya pues vamos con lo que nos ocupa, que es hablar de esta novela que se llama Voz de Vieja, de Elisa Victoria, publicada en el año 2019. Si en algún momento se me escucha mal o cualquier cosa, pues ir diciéndome y vamos viendo. Eh, Este que tenemos aquí es el índice de lo que quiero decir. Las hojas, estas que tenemos aquí, separan lo que corresponde a la novela en sí, que son del punto B al E, de lo que es un poco más exterior, que el punto A y el F. Para empezar, vamos a dar unos pequeños apuntes sobre la autora, luego puntos que son ya propios de la obra en sí, con la voz narradora como apartado más teórico, luego unos elementos que quiero destacar, el tema central, que es la infancia, algunas pinceladas de los personajes y luego las conclusiones, que son unas modestas ideas y una grandecita. Como siempre, traigo bastantes fragmentos, intentaré ir explicando la situación para quien no haya leído la novela y al mismo tiempo poder transmitir algo interesante a los que sí hayan podido leerla. Entonces, en este sentido, hay que empezar con un resumen resumido para situarnos. Y no voy a hacer muchos destripes porque no hay sucesos que inviten a destripar en sí. Lo que no significa que haya sucesos que descorazonen y compunjan en general. Porque esta es una novela donde no pasa nada porque lo que pasa es un verano sevillano para una niña. Esa es la clave de la novela. Todo lo que podría suceder, la hipotética muerte de la madre que está enferma, el internamiento en un colegio de monjas, todo eso se va a ver suspendido por las vacaciones. Y entonces Marina, que es la niña, la va a pasar mayormente con su abuela. Y a partir de aquí ya podemos empezar. Bien, metiéndonos ya en harina, vamos con el punto con respecto a la autora. Aquí tenemos a Elisa Victoria, imaginada y dibujada por Elvira Lindo, otra escritora indudablemente conectada a personajes infantiles extraordinarios, a ese Manolito Gafotas. No quiero detenerme mucho porque esto cualquiera puede verlo y ampliarlo por su cuenta. Simplemente Elisa Victoria nació en Sevilla en 1985, ya entrado en la década de los 30, estudió filosofía y magisterio infantil y me interesa sobre todo la biografía que ella misma promueve en sus páginas oficiales. Dice Victoria que ha coleccionado muñecas, ha vendido hamburguesas con una gorra roja y ha colaborado en multitud de medios.
Lo de la hamburguesa me parece importante por ser símbolo de una generación y de una precariedad que marcan muchas cosas que veremos a lo largo de la presentación. Tiene publicados 5 libros, que son, bueno, se ha cortado un poco con el paso de esta, pero bueno. Porn and Pains, que es porno y dolores, temas que por cierto guardan relación con lo que se va a hablar aquí en Voz de Vieja, y este es un libro de textos breves con ilustraciones. La sombra de los pinos, como diría la canción, que otra vez vuelve sobre la infancia. Voz de Vieja, que es el que nos ocupa aquí. El Evangelio, sobre una chica que empieza las prácticas en un instituto. Y más recientemente, aunque no se ve muy bien, perdón, El Quicio, del año pasado, que es una novela ilustrada sobre una chica de 13 años. Entonces, podemos ver ya una línea que cruza toda la producción de Elisa Victoria en este sentido. Le interesa mucho el tema de la infancia. Y ahora sí que sí, vamos con la novela propiamente dicha. Y vamos con la voz narradora. La voz narradora de esta novela es infantil. Eso es lo primero que tenemos que saber. Los hechos van a estar sesgados en este caso porque solo tenemos acceso a ellos a través de la mirada de una niña. Sabemos que cualquier narrador nos dice en función de lo que se le deja saber. Y en este caso concreto cobra una relevancia incluso mayor esta afirmación, porque a una niña, y más en las circunstancias en las que está Marina con su madre enferma, no se le deja saber mucho, se le oculta información. Entonces, al hablar de narración infantil, hay que hacer una distinción que yo supongo que esto es más o menos general, pero yo al menos se lo he leído en un artículo a Carmen Morán Rodríguez, que es profesora de literatura de la Universidad de Valladolid. Dice Morán, bueno, diferencia Morán la narración en primera persona de un protagonista niño, donde protagonista y narrador coinciden en identidad y en edad, como en nuestro caso, es decir, Marina es una niña que cuenta las cosas que le pasan y que no le pasan, sobre todo mientras las vive, y luego aquellos narrados por un protagonista adulto que rememora una experiencia de la infancia desde la edad madura. Es decir, hay coincidencia de identidad, pero no de edad. Ese narrador contempla y juzga a su yo joven, como el Lazarillo. Entonces, claro, esto es complejo porque, si lo pensamos, el autor debe arreglársela para que el lector lea lo que el narrador está contando y simultáneamente comprenda lo que no está contando un niño. Entonces, armar una narración infantil requiere el despliegue de calibrados recursos estilísticos para que, por una parte, el tono infantil permanezca en el ambiente, pero al mismo tiempo haya lugar para la profundidad y la profundización. Para un lenguaje, pues eso, poético, reflexivo, existencial, que yo al menos advierto en Voz de Vieja. Entonces, en ocasiones, la narradora, porque una niña no puede señalar algo y decir, esto que está pasando es un robo en mi casa, han entrado a robar, o esto es una enfermedad muy grave de mi madre y se llama cáncer, o la enfermedad que sea. Pero sí nos ofrece elementos que circundan estos puntos inefables, traza un círculo alrededor de lo incomprendido y el lector lo observa y al hacerlo puede identificar lo que encierra. Es decir, lo que está escribiendo la voz de la niña es un robo, es esta enfermedad. Y yo creo que este juego y este cometido del lector es muy interesante. Entonces, volviendo al tipo de voz narradora de Voz de Vieja. Yo lo he categorizado como homoestradigético, donde podríamos entender que es deficiente en tanto que tiene inseguridad en ciertos momentos sobre la información que maneja. La voz narradora tiene dudas y además creo que es difidente porque desconoce hechos. ¿Qué pasa en la ausencia de la madre cuando se tiene que ir al hospital? ¿Dónde están? ¿Qué le hacen? Ella misma llega a suplicarle que si en algún momento la cosa se tuerce mucho, que al menos vaya y se despida, porque no sabe exactamente cómo de grave es la situación. Y me parece interesante traer aquí un suceso narratológico interesante, porque este tipo de voz narradora cambia en un momento dado. La voz narradora se dirige a su madre en un momento y es el único en el que se distrae, porque se obliga a dirigirse a ella directamente. Le dice, mamá, ven a verme, no quiero perderte sin haberte visto. Entonces, es como si la fuerza de atracción que experimenta el personaje de la hija con respecto a la madre eh, desencadenase que la narradora se aparte de su papel y se imponga ante su rol de hija, si queremos. Entonces, en ese momento cambia el tipo a intradigético, porque se dirige directamente a la madre. Y nada, haciendo esto me acordaba de mucho de este disco que he puesto aquí de ilustración que se llama Aquí que dibuja la tristeza de los hermanos Cubero, un disco de folk, donde Enrique canta a su mujer fallecida de una enfermedad
Y una de las canciones dice, hoy en el colegio dibujaron la tristeza y nuestra hija te ha pintado a ti. Entonces la portada del álbum es este dibujo, que es el dibujo que hizo la hija. Y yo en el fondo me imagino a Marina un poco así, con una tristeza camuflada, con ese humor que vemos de inmediato en la novela, ¿no? Como si fuese una nube que la sobrevuela, entonces la madre y la abuela intentan disipar, intentan quitarla, espantarla. Entonces, bueno, esto se ha corrido un poco con el cambio al PDF, pero bueno. Aquí he traído un par de fragmentos, no pasa nada si no lo veis bien, aunque tenéis una lupa arriba a la izquierda para ir ampliando los fragmentos, pero yo voy a ir explicando. Entonces son fragmentos relacionados con lo que acabo de decir sobre la voz narradora. El primero es el arranque de la novela. Y me gusta relacionar esta deficiencia narradora con el arranque, donde Marina dice que una niña con gafas, por mucho que quiera ser narradora fidedigna, una vez se quita las gafas, dice, ve borroso, ve serpiente. Dice, sería más fácil confesar que me da miedo, pero esa idea ni me las planteo. Las cosas son como son. Y hay cosas de las que apenas me acuerdo. Entonces ya desde el arranque Marina está situándonos, es una niña, hay cosas de las que no se acuerda, hay cosas que no entiende y vamos a tener que lidiar con eso a lo largo de la novela. En el siguiente fragmento, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, perdón, Marina va a entrevistarse con la madre superiora del colegio de monjas donde quiere su madre que tenga plaza por si las cosas pues, empeoran. Entonces ella sabe que en el relato que le va a hacer a la madre superiora tiene que adornar su vida, pero también sabe que no puede mentir de forma deliberada, porque no la creerá, porque no será creíble. Esa palabra es muy importante, creer. ¿Mm? Entonces debe ser sincera dentro de la discreción. No se miente, se dice siempre a los niños, eso lo hemos escuchado todos. Entonces ella tiene que estar en esa fina línea. Entonces, claro, por todo ello tenemos que tener siempre presente que el acceso nos lo proporciona una niña, con las barreras que ello impone. Y entonces, a este respecto, traigo el fragmento de abajo, donde Marina está hablando de Domingo, que es el novio de la madre, y dice que Domingo es el último novio raro de su madre. Entonces, esto implica que los novios de la madre suelen ser raros, pero en realidad no sabemos si lo son o estamos cayendo en la visión de una niña, porque poco más adelante dice que la vida, el mundo, le resulta tremendamente extraño. Entonces, ¿quién es verdaderamente extraño? ¿Domingo en concreto o el mundo en general porque lo está viendo una niña? Entonces, con esa duda tenemos que quedarnos. Más fragmentos. En este de la izquierda, Marina está en la casa de la abuela y entonces llega una mujer a robar. Pide un vaso de agua, creo que era, y entonces la abuela le dice que espere en la puerta un momento. Que por cierto, aquí entramos en el tema del intruso, que luego comentaré. eh, pero bueno, el caso es que llega la mujer y aprovecha para confundir a la abuela y entra a robar, ¿no? Y la voz narradora dice que cuando entra y la ve a ella, dice, de repente se da cuenta de que yo estoy aquí sentada y clava sus pupilas en las mías. Esboza una sonrisa llena de sentimiento. Tal vez me conoció siendo un bebé. Entonces la voz narradora dice que a lo mejor la chica la ha reconocido cuando era bebé y por eso se ha quedado mirando y sorprendida. Entonces, esto es una limitación evidente, porque no está comprendiendo que es una ladrona, no da un grito diciendo, abuela, esta mujer ha entrado aquí a robar. Eh, el siguiente fragmento es el que comentaba, donde le suplica, antes lo de la voz narradora, porque le suplica a su madre, dice, mamá, por mucha vergüenza que te dé, ven a verme. Es un grito desesperado, donde toma la voz la niña, el personaje. Si ves que se te acaba el aire, olvídate de la guerra, mamá. Emplea tu último aliento en venir a verme a mí, por mucha vergüenza que te pueda dar esas cosas. Y luego, por último, este fragmento donde maldice a los niños jóvenes, a los chicos jóvenes, y dice en un momento dado, eh, en serio, ¿qué esperáis de mí? Es mi puta cabeza, dejadme pensar tranquila. Entonces, está como dirigiéndose a los lectores, ¿qué esperáis de mí, de una niña, que ya tiene bastante con lo que tiene? Entonces, incluso yo lo tendría un reproche hacia su familia o hacia la sociedad en general, ¿qué esperáis de una niña que haga en esta circunstancia? Y la verdad es que este fragmento a mí al menos me impactó bastante por todo lo que dice, de ojalá pueda aplastar a los niños, malditos demonios, la infancia es una lucha encarnizada, guarda muchísima rabia esta niña y el tema de la violencia lo comentaremos también después. Entonces,
dejando ya lo de la voz narradora, y antes de abordar el que para mí es el tema central, que es la infancia en todas sus ramificaciones, yo quiero destacar 4 elementos de la novela que a mí me han gustado, de menor a mayor importancia, que son los siguientes. Pequeños detalles, que son cosas que hacen que sintamos lo sucedido de forma real, que incluso lo veamos corriente del día a día, porque esta es una novela del día a día. Así yo la entiendo. Luego el humor, que equilibra el dramatismo de lo narrado, de la frustración de Marina, de la niña, el costumbrismo y la referencia a los 90 y sobre todo la violencia. Entonces, ahora vamos a ver cada uno por un lado. El primero es los pequeños detalles. Al principio de la novela, la abuela está en la casa de la abuela y ella va al baño y la nieta la sigue. Entonces la abuela se choca con una esquina y dice, coño, y le dice a la niña, ¿qué ha pasado? Dice, nada, que me he dado con la esquina del ropero. Y claro, yo leyendo esto pensaba, ¿cuánto hace que no leo un libro en el que un personaje va a un sitio y por el camino sencillamente pues se choca con un mueble? O como las pocas veces que en una novela un personaje le pide a otro que repita tan solo porque no lo ha oído, no lo ha escuchado. Y luego en la página 117, bastante más avanzada la obra, Marina se ha echado una amiga que se llama Inma y tiene 10 años. Y dice, después de comer, Inma y yo nos vamos corriendo a comentar que a ambas nos gusta el líquido del yogur de limón. Y me parece un detalle tan concreto y que relaciono tanto con la infancia, el líquido de los yogures, que a mí me parece fenomenal para esta novela. Y nada, era eso, no quería dejar de mencionar estos detalles que se agradecen, yo creo, en una novela, de vez en cuando, para quitar hierro al asunto. Luego tenemos el humor, que son pequeñas semillas, pequeñas gemas o saquitos que están diseminadas y que aportan frescura e irreverencia a la novela. Por ejemplo, en el primero a la izquierda, si no lo veis bien, no pasa nada, porque es muy largo, lo explico. Nada, está con Domingo por la calle, con el novio de la madre, y dice Marina, Domingo es tartamudo y pedante. Difícil combinación. Y por cierto, a todo esto del humor ayuda también el vocabulario que se maneja, con palabras pues, pues muy cercanas, como jamacuco, por ejemplo. De estas hay muchas. Luego, en el capítulo 2, en el fragmento del medio, está en clase. Dice, soy la única de la clase que da ética en lugar de religión. Llevo ya 4 colegios y siempre ha sido así. Al principio no sabía lo que significaba ética, confundía la palabra con hípica. Pensaba que me iban a enseñar todo sobre el mundo del caballo. O el divertido pasaje de la confusión entre al campo y al campo con su amiga, que dice, esta tarde no puedo, tengo que ir al campo. ¿Al campo? ¿A qué campo? No, al campo no, al campo. ¿Qué? ¿Era campo? No sabía que tu familia tuviera un campo. Que no es mi campo, que es al campo, era al campo. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Te estás riendo de mí? ¿No sabes lo que es al campo? Y así sigue un rato. O luego al final de la novela, otro fragmento que ahora se me ha venido a la cabeza, la de cuando está en casa de Prado, y dice que por fin ha conocido a una familia que vota a Aznar. Pero dice, bueno, es perdonable porque al menos son del Betis. Eso, algunos ejemplos, hay muchos, ¿eh? Luego quería traer la parte del costumbrismo y de los años 90. La novela está llena de referencias a elementos de los 90, de la residencia de tiempo libre, por ejemplo, que yo identifico claramente con la infancia. Yo personalmente he estado en una de ellas en verano, muchos años. Y luego los productos, los helados, los platos combinados, hay muchísimas referencias. Es una delicia para la nostalgia esta novela. El costumbrismo es el costumbrismo de una casa sevillana de la periferia, humilde, con la abuela que le dice, por ejemplo, aquí en la izquierda dice, mira, mañana voy a meter los pies en un palangano con agua y sal. Sí. Y luego tú coges las tijeritas, chiqui, 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 y me cortas la uña. Vale. ¿Te parece? Vale. Que estoy que parezco un gavilán. Entonces, con esa seguridad, con esa disposición de la abuela, eh, que son cosas que yo también he vivido en la casa de mi abuelo, vaya. Luego añado aquí también el fragmento que da título a la novela, donde Juan Carlos, que es un compañero de clase de Marina, le llama voz de vieja, porque dice muchas expresiones como antigua, de abuela. Cosa que a Marina no le parece mal, por cierto. Y luego hay una frase muy buena, porque en el de la derecha está diciendo, bueno, y yo un año en Punta Umbría lo pasé mal,
Pero este año será diferente. Estoy al final del fragmento de la derecha. Este año subimos de nivel y nos vamos a Marbella, la capital del lujo y el bienestar. Y hay una frase, no sé si es exactamente después, rondando esta parte que dice, no es gran cosa, pero creo que ninguno de nosotros aspira a mucho más. Y entonces ahora, claro, se van 20 días a Marbella, que es la capital del lujo y del bienestar, como ella dice. Y estamos en la España de los 90. Marbella tiene a Jesús Gil y luego vendrá Julián Muñoz. Están los tipos Ruiz Mateo, Mario Conde, personalismo, personalísimos. Son épocas de bonanza que engañaron a una generación que ahora tiene 30 años en la actualidad. Ahora se empieza a hablar de salud mental, sobre todo por la falta de cuidado que ha tenido esta generación, por desgracia. Las crisis encadenadas, los másteres que acaban por vender hamburguesas. Y ahí remito a Elisa Victoria y su biografía. Y por cierto, esto de la salud mental se dejaba ver en el marido de la abuela, en el Yayo, que murió, que se desliza que tuvo problemas de salud mental, pero nadie lo ayudó. No, nadie lo ayudó debidamente por los años que eran. Y Marina parece que está abocada a sufrir lo mismo. Dice que se ve reflejada en su abuelo. En fin, más costumbrismo, bueno. José Luis Moreno aparece por ahí, que no le cae bien a una amiga de la abuela. Las tortas de Inés Rosales, las folclóricas del tipo Rocío Jurado, Carmen Sevilla, Lola Flores, que le hacen sentir a Marina, y leo esta frase literal del libro, le hacen sentir algo largo y cálido como un verano echado entero en una finca. ¿Mm? Y recordaba yo una entrevista a raíz de esto de Lola Flores a Jesús Quintero, que decía, porque yo tengo más fuerza que Chernóbil. ¿Tú te acuerdas de Chernóbil, este que ha dado la energía esa que se fue? Pues más fuerza que Chernóbil tengo. Entonces, Marina se ve hipnotizada por estas mujeres fuertes, como su abuela y su madre, que pese a la energía esa que se le está yendo a la madre, como diría la faraona, tiene fuerza, la tiene. ¿Mm? Y ya luego pasando a la violencia está por todas partes. ¿Mm? Traigo solo unos fragmentos, pero podría haber traído muchísimos más. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda dice, están hablando del juego que se trae en domingo el padrastro y ella. Dice, me encanta que me enseñe a pelear. La excusa es que aprendo a defenderme mientras me divierto. La realidad es que necesito descargar tensión como sea y él lo sabe. La violencia controlada es nuestra mejor aliada en días como este. Entonces deben pelear para descargar tensión. Una violencia controlada, asumible, dentro de unos límites para una niña. Venga, vamos al fragmento del centro, donde los niños un poco mayores que ella la desprecian. Y Marina piensa, me voy resoplando, preguntándome en qué momento se olvidaron de Blancanieves y fueron consumidos por esta violenta urgencia. ¿En qué momento se olvidaron de Blancanieves, de los cuentos de la infancia y cayeron en los malos modos? Luego a la derecha, Marina equipara lo que le está pasando, todo esto que le está pasando, con un tren que la arrolla, del que no puede escapar, al que se le suman más y más vagones, y que le va a pasar por encima, quiera o no quiera, y se le va a meter dentro. Entonces, por ello, para Marina, su abuela es muy importante. Dice abajo a la izquierda, eh, dice, me encanta que estar en brazos con mi abuela no importa absolutamente nada, a ella le pasa igual. Nuestro terreno es cómodo, está fuera de todas las competiciones, de todas las violencias. ¿Mm? Puede desnudarse con ella, ir al baño, no hay límites porque no hay precipicio con ella, es un campo abierto que al mismo tiempo la protege y la resguarda. ¿Mm? Y luego la violencia, bueno, en multitud de personajes, en el ambiente, me parece increíblemente doloroso y tristísimo este fragmento que está con la abuela en el baño por la noche y dice, dirijo una mirada compasiva hacia el techo porque en el tercero vive en desgracia una familia con un hijo discapacitado, grande y aparatoso, como un rinoceronte llorando por su cuerno perdido en medio de la selva. Angelito, se ha desvelado, murmura inclinando la cabeza. ¿Cuántos años tiene? Le pregunta la abuela. Dice ella, casi 40. Entonces, bueno, es una imagen sobrecogedora para mí, ese rinoceronte llorando por un cuerno perdido. Pero hay muchas más. Hay reflexiones sobre la muerte, que se habla de que no quieren morir con violencia, vecinos de la plaza que sufren, trato despectivo de las parejas. Y por cierto, hablar de la violencia y los niños, a mí se me venía a la cabeza, no sé si alguno más, luego lo podemos comentar, la novela de Golding, El Señor de las Moscas, donde los niños que están solos en una isla
ellos podrían cambiar las cosas, organizarse de otra manera, pero acaban haciéndolo en torno a la violencia, reproduciendo los mismos patrones terribles, como si fuera imposible escapar a estas dinámicas desde que entramos en sociedad. Y ya el siguiente punto del que quiero hablar es la infancia, que es un tema central que yo he dividido en varias partes, ¿vale? Eh, Primero va a ser la soledad. La infancia es una etapa en la que necesariamente estamos solos y que más adelante en la adolescencia nos entenderemos incomprendidos a raíz de esto. Dice Marina que este verano que está viviendo ha entendido que su territorio no es el del brillo y la compañía, sino el de los estanques solitarios de los que brotan monstruos que te comen. Dice que ella está preparada. Dice, hay cosas, estoy en el de la izquierda, abajo del todo, hay cosas como quedarme huérfana para las que me siento perfectamente preparada y capaz. No me asusta tanto las dificultades de la vida como la gente. Entonces, ella está preparada para estar huérfana, o mejor dicho, para ser huérfana, porque tal condición te marca de tal manera que es necesario el verbo ser. Entonces, no le asustan las dificultades de la vida, sino más bien la gente. O sea, algo así como si ella estuviese en un velatorio, no le pone nerviosa estar en un velatorio siendo una niña, sino que haya gente ahí, en las dinámicas, el tener que hablar, el no saber qué decir. A las relaciones personales es lo que le tiene miedo. Luego, en el siguiente fragmento, Marina dice, me siento protegida en esta casa al principio. Me siento protegida en esta casa, pero bastante sola. Es culpa mía. Si nadie me obliga a interactuar con otros seres humanos, prefiero no ver a nadie. Y luego encima me quejo. Mi abuela nota que estoy algo ausente y mientras da sus últimos bostezos me recuerda lo poco que queda para que nos vayamos de vacaciones, lo rápido que se pasa un bautizo, lo mucho que me quiere. Y luego al final de ese fragmento dice, se queda escuchando la radio, que es un modo de conectar con la gente, si lo pensáis, es de escuchar a gente sin tener que mirarla a los ojos, evitando esa parte de interacción social. Y luego, por último, quería traer este fragmento de cuando está de vacaciones en Marbella con la abuela y los amigos de la abuela, todos son un grupo de pensionistas jubilados, que yo creo que es una palabra que se usaría mucho en esta obra. Entonces la abuela le anima a ir a por un helado, a por un Nicolapis, creo algo de esto, y a juntarse de paso con unos niños que están ahí jugando, que son un poco mayores. Entonces, claro, en un par de ocasiones aquí en todos los jueves hemos hablado del tema del intruso. Yo creo que en esta novela hay dos tipos de intrusión. La más canónica y evidente, que es el pasaje de la ladrona, que hemos visto antes. Uno entra en casa, perturba la cotidianidad y la protección. Quiere entrar a robar. Por cierto, como los Baltasares, que no son negros a los que se le cae la pintura a churrete. Que cuando Marina ve que entra un rey mago con un rey mago a su casa, le asalta, le arrastra al desengaño y la pérdida de la inocencia. Eso sería uno. Y luego está este tipo de intruso, que es un intruso en la infancia. Marina se ve como intrusa en un grupo de jóvenes. Ella se ve con los viejos, solo ella tiene voz de vieja. Al mismo tiempo los juzga a ellos como intrusos en su tranquilidad, en su grupo burbuja con su anciano, que no le hablan de malos modos, que son divertidos. Es casi una doble traición, que se traiciona uno a otro. Y entonces vuelve corriendo y dice que no quiere hablar del tema, pero que los viejos cree ella que asumen que las cosas no han ido bien. Nadie insiste porque ¿para qué? ¿Para qué forzar las cosas? Otro tema de la infancia es la inocencia. Que mal que pese a Marina, ella la tiene. Tiene inocencia, ella es inocente en ciertos momentos. Marina es una niña y hay cosas que no entiende y otras que vive desde tal posición. A ella, por ejemplo, le da rabia que su nueva amiga Inma, que solo tiene 2 años más, se comporte con altivez, como, entro al fragmento de arriba a la izquierda porque se cortaba la página, como si se le hubiera olvidado que también era persona hace 2 veranos. Y aquí la niña equipara persona con niño. Esos extraños seres llamados adolescentes no son personas para ella. Una persona es un niño. Eh, Pero la niña muestra a lo largo de la obra una dualidad entre la defensa de su etapa, o más bien una crítica a la adultez, que implícitamente, de la que inferimos como una cierta defensa, y al mismo tiempo un desprecio a su propio grupo. Odia sentirse una niña inocente e ingenua.
el trato que le profesan, por ejemplo, en lo relativo a la enfermedad de su madre, es por su edad. Ella no quiere ser la niña, y estoy en el fragmento de abajo, a la izquierda, ella no quiere ser la niña que antes, en la etapa en la que le pedía perdón al suelo por haberse caído encima. Ella se siente ridícula por haber sido niña, por ser niña. Y luego quería traer este detalle, esta forma, como digo, de desplegar la infancia en una narración. Ella está bautizándose porque no está bautizada y si quiere tener posibilidades de entrar al colegio este de monjas, tiene que estar bautizada. Entonces leemos que dice, a mitad del fragmento, dice, ojalá no se me moje el pelo. Seguro que luego vamos a una pastelería a ver si tiene helado. El cura metiendo una mano y con la otra agarra un accesorio bautismal plateado. Claro, es decir, esto es un hisopo. ¿Mm? Pero una niña no puede saber la palabra hisopo. Es normal que no la sepa. Es simplemente una cosa plateada. Como digo, una cosa sutil, a lo mejor es una cosa ya que me he ido yo, me he venido muy arriba, pero yo creo que es una manera de desplegar esto que digo de la infancia. Como digo, la niña quiere huir de sí misma y su condición. Eh, y para ello eh, quiero traer esta imagen que me parece muy ilustrativa. Dice, a mitad del fragmento de la izquierda está subrayado, dice, odiaba con todas mis fuerzas subir escalones de uno en uno y al mismo tiempo me daba vértigo aprender a hacerlo de dos en dos. Ahí radica el crecimiento y el proceso de madurez. Da gana y da miedo. Se te queda corto el hacerlo de uno en uno, pero qué vértigo hacerlo de dos en dos. Eh, Luego, en el de la derecha, dice, también está subrayado, dice, ya sé de entrada que todo es mentira. Ya se jacta de saber estas cosas. Yo ya sé que todo es mentira. Yo ya diferencio la verdad y la mentira. Y luego, abajo, en este mismo fragmento, dice, Domingo claramente no está preparado para hacerse cargo de mí. Necesitamos un plan de emergencia. Ese necesitamos la implica ella la toma de decisiones, en la valoración de alternativas. Los niños dicen que los padres necesitan algo, pero Marina se quiere ver integrada en el núcleo, dice necesitamos. Entre otras cosas porque también ella es la más afectada por la situación que se daría si la madre fallece. Luego la dualidad, como digo, asoma en la playa en Marbella. Está allí en la playa de vacaciones con su abuela y ella es una niña que no lleva parte de arriba del bikini, pero se encorva a jugar en la arena para que nadie se dé cuenta de que está en vías de desarrollo. Es una etapa extraña, al fin y al cabo, con amigas que ya se tapan y otras que no. Eh, dice, eh, dice, no soy capaz de disfrutar del todo de ningún escenario concurrido y menos en bañador. Muchas de mi edad llevan ya el torso cubierto y no dejo de preguntarme si debería hacer lo mismo pronto. Está llena de dudas, en realidad, el personaje de Marina. Y luego me parece muy simbólico como el arco del personaje tiene un punto hacia el final, y solo diré esto del final para no arruinar la obra a nadie si se la quiere leer, cuando está en la nueva urbanización, ha hecho amigas, está contenta, y dice, eh, entre la emoción de la nueva vida y de los nuevos víboras, echar el fin de semana en casa de la abuela nunca me ha apetecido menos. Ella, que siempre estaba en casa de su abuela, que siempre quería estar ahí, como la abuela le dijo antes, Marina, el tiempo pasa muy rápido. Y ya llega un punto en el que quizá está a gusto fuera de esa protección de la infancia. Entonces, esto de la infancia y la madurez se sustenta básicamente en el conocimiento o en el desconocimiento de asuntos. En este sentido quiero remarcar varias frases. Cuando está jugando con su muñeca, Marina, dice arriba a la izquierda, bueno, la está restregando porque tiene como mucho curiosidad sexual y todo esto. Eh, Resulta que Peter y la chica con vestido de princesa son médicos. De repente su muñeca dice, oh, se han convertido en médicos y están proporcionando como cuidado a uno de las muñecas con las que juega. Dice, la enfermedad es un miembro más de mi familia, uno con capacidad para decidir lo que será de mí después de este verano. Eh, y entonces es justamente esto lo que ella no tiene, capacidad de decisión, por cierto. Eh, y claro, es que a fuerza de enfermedades, sobre todo de nuestros seres queridos, todos maduramos a marchas forzadas y Marina está en esas marchas forzadas. Eh,
Luego Marina, por ejemplo, en el del medio dice, tampoco quiero hacerme demasiadas ilusiones. Aquí los finales felices no son definitivos. Entonces, está aquí aludiendo a los finales felices, que son propios de los cuentos infantiles, si los pensamos. No está yendo ya con cuentos de princesas y príncipes, ya no cree en ellos. También dice, yo no sé cuánto van a durar las cosas. Nunca sé cuánto tiempo van a durar las cosas. Y cuando nos fuimos a vivir con Domingo aprendí que lo que tú esperas no tiene que ser lo que luego ocurre. Y luego aquí tenemos una de mis frases favoritas, arriba a la derecha, que dice, mi madre y yo somos la misma niña en distintos momentos. Que me evoca a mí el relevo de miedo, de frustraciones, la historia de nunca acabar. Una niña grande y asustada y enferma que advierte a una niña pequeña de lo difícil que es el mundo. Su madre la convence de la necesidad de no conocer ciertos detalles abajo a la derecha. Eh, vale, perdón, creo que alguien ha encendido el micro. Cuidado por si lo ha hecho sin querer. Bueno, sí, ya. Que luego abajo a la derecha su madre la convence para no saber cosas de su enfermedad, porque dice, eh, abajo, dice, hay pocas personas capaces de digerir cualquier tipo de información. Todos necesitamos ciertas restricciones para que la máquina no se atasque. Igual que nosotros, como lectores, participamos de ese desconocimiento. No sabemos qué enfermedad es, pero da un poco igual, no nos hace falta. ¿Qué pasa la visita al hospital? Que es un asunto muy interesante, pero no lo vamos a conocer. Y entonces, por eso todos necesitamos desconocer. Y ya brevemente voy a ir quedando porque si no me voy a pasar del tiempo, yo creo. Comentaré un par de cosas sobre los personajes de la novela, ¿vale? Y primero voy a ir con los hombres. Eh, Tengo una teoría personal, ¿vale? Que es la siguiente. En Voz de vieja no hay hombre. ¿M? Por una parte están los que no están, los que faltan. Faltan muchos hombres en la novela. Eh, los yayos de Marina, los varios maridos que ha tenido la abuela, su padre, del que no diría mucho, cuya aparición, la aparición del padre es momentánea e incómoda, no pertenece a este mundo, no tiene que estar aquí en esta novela. Eh, el padre de los vecinos, el padre de la amiga, muchos personajes. Y luego está el que no es un hombre, que es Domingo, que es el novio de la madre, el único personaje masculino con peso. Y mi idea es que es un niño grande en realidad. Dice Marina un par de cosas, dice, parece más un hermano mayor que un padre, con aire pillo, fresco y juvenil. Es un personaje que no se limpia los dedos del chorizo al hacer un bocadillo, que discute con Marina sobre dibujo animado, pero acaloradamente, como si le importase mucho. Y luego al final de la novela, cuando aparece el hermano de Domingo y se van a fumar porros como adolescentes, le dice la madre a la niña, es que son dos niñatos, hija mía, son dos niños. Entonces esta es una novela de niña. Incluso la abuela tiene comportamientos irreverentes que asociamos con los niños, la escatología, el no tener pelo en la lengua. Es una novela de chicas, de personajes femeninos. Y entonces todo esto lleva a Marina a pronunciar una frase clave, que es la siguiente. Apenas conozco a los hombres. Echo de menos familiarizarme con su forma. Destaco el verbo familiarizarme, familia, porque las palabras, como sabemos, nunca son inocentes. Y luego voy ya con los personajes femeninos, que aquí tenemos principalmente a la madre y a la abuela, ¿vale? Primero voy a traer unas pinceladas de la madre, aunque luego las retomo, ¿vale? Antes de hablar de la abuela. Eh, Cuando lleva una de las veces la madre a Marina, por cierto, todas se llaman Marina, ¿eh? La madre, la abuela y la niña. Cuando lleva una de las veces a la niña a la casa de la Yaya, le dice, todo en esta guerra, todo en esta vida es una guerra. Estoy intentando encontrar la frase exacta en el fragmento. En la vida todo es guerra a mayor o menor escala, me dice. Entonces ahí se advierte un resentimiento de la madre, un desencanto. Y es sorprendente en realidad que una madre le diga esas cosas a un niño, que no le edulcore la realidad, que se la ensombrezca en cierta forma. Dice, todo va mal, todo es una lucha constante en esta vida, Marina. Por eso, porque una mujer desencantada, yo creo. Y hasta cierto punto yo creo que aterrada, por lo que le pueda pasarle a ella y sobre todo a su hija.
Y aquí vuelvo a traer una frase que he traído antes, en el fragmento dice, mi madre y yo somos la misma niña en distintos momentos. Las dos tenemos la misma preocupación. Las dos estamos centradas en la enfermedad de la madre. Y luego para la abuela, aunque ahora digo volveré con la madre, traigo aquí esta ilustración de una artista de Instagram que se llama Jenna Gribon, que ahora diré por qué he traído. Pero bueno, quiero decir varias cosas sobre la abuela, ¿vale? La primera y principal es que me parece un personaje maravilloso. Y ahora voy a decir más cosas porque quedarme solo con eso un poco, se queda un poco cojo. Yo creo que un personaje que desconoce, como Marina. Lo que pasa es que Marina desconoce las situaciones, la enfermedad de la madre, todo eso. Pero lo que la abuela desconoce no es la situación de la madre, sino a la madre, es decir, a su hija. Ella no conoce a su hija. Le dice a Marina que su madre en un momento dado que no tuvo vergüenza ni para poner un sello cuando era joven, es decir, que no se escribían, no se hablaban. También confiesa que no conoce sus gustos, en realidad, los gustos de su hija. Eh, Se perfila así entonces una relación en la que ha habido violencia física. Marina dice, yo me acuerdo de que se daban tortazos. Ha habido acusaciones de incomprensión, portazos. Algunas veces, en algún momento cuando la madre está ingresada y llama a la casa de la abuela, saben que es del hospital. Y la abuela dice a Marina, anda, coge tú el teléfono, como si no se quisiera poner ella, como si no supiera qué decirle a su hija. Eso es muy duro. Entonces, son detalles todo esto que intentan enterrar la madre y la abuela por el bien de la niña. Y ella también es consciente de que han hecho una especie de tregua o de pacto por el bien de todas. Y aún así es un personaje lleno de fuerza, la abuela, como lo que decía antes de Chernobyl de Lola Flores, ¿eh? Ella tiene mucha energía. Y es además un tipo de fuerza que no se va con la vejez, que impregna el espíritu. Pero al mismo tiempo creo que se deja entrever que tiene ciertos miedos, ciertas flaquezas. Marina, esto, por ejemplo, en un momento dado de la novela, dice Marina que su abuela se va a la peluquería a ponerse guapa para la foto del DNI. Si lo pensamos, en realidad, esto es un detalle, a partir de los 70 años no hay que renovarse el DNI, no hace falta, pero ella lo quiere hacer. Yo creo que tiene miedo de envejecer y de morir, de sentirse inútil. Por eso siempre está intentando encontrar cosas que hacer, hacerse una foto que en realidad no necesita, renovarse un DNI que no necesita. Luego, por ejemplo, hablan de la muerte y ella dice que no se quiere morir, por lo bien que se lo pasa en esta vida, por lo bien que se lo ha pasado. Y entonces, eh, yo creo que ahí se ve ese miedo. Por cierto, esta muerte acecha así a dos generaciones, a la madre y a la abuela. Una de forma más natural, evidentemente, pero a las dos, al fin y al cabo. Eh, y luego traigo la complicidad, que es evidente e importantísima en la novela. La abuela no sé si tendrá bastón, pero para la niña su abuela es su bastón. La niña tiene un bastón y es su abuela. Y todo esto se ve, por ejemplo, en las palabrotas, porque Marina puede decirlas delante de ella. Con su madre no, pero con ella sí. Se ve en la desnudez, porque se desnudan juntas, van al baño. También en las relaciones sexuales, porque la abuela le habla de sus relaciones con los yayos, lo bien que se lo pasaba, que nadie se quejó nunca. Y yo creo que esto en la novela quiebra ese tabú que es la desnudez y el deseo. Sabemos que una mujer se vuelve invisible muy pronto en la sociedad. Pues imaginemos cuando una mujer es vieja. No es casi impensable, ha sido impensable muchos años que una persona mayor hablase de relaciones sexuales o, por ejemplo, es muy raro que veamos personas mayores por la calle con falda o con minifalda. Entonces, por eso me gustaba esta ilustración, porque pone en relieve esa incomodidad que le genera a alguna persona ver a una persona mayor desnuda, ¿no? Y ahora vuelvo rápidamente a la madre otra vez, pero para ir acabando, tranquilo. Destaco ese rencor que guarda la madre. ¿M? Quizá a su madre, a la abuela, o quizá a la vida misma, por todo lo que ha sufrido. Porque al final es un personaje que ha sido feliz muy poco tiempo. Se va de su casa por incomprensión de sus padres, los novios y los maridos mal, luego enferma. Entonces ella se siente frustrada un poco. Y luego aquí voy. Esto se traduce en la visión que tiene la hija de ella. Y aquí traigo posiblemente mi frase favorita del libro, que dice en un momento dado, resulta atractiva mi madre, como un hada con las alas quemadas. Me parece tan precioso y tan tristísimo esta imagen. Es un hada con las alas quemadas, un personaje de cuentos infantiles, de nuevo,
pero que le ha pasado lo impensable, se ha quemado ardido. Y esa infelicidad de la madre, a mí me daba la sensación por momentos que se le escapaba aunque ella no quisiera. Le recrimina a la hija, que no, coño, quita esa cara que te parece a tu padre. ¿Cómo le dices eso a tu hija? Yo creo que tienes que tener un punto de desesperación ya y no saber ya cómo manejar las cosas, que eso, que me parece un personaje muy, que lleva mucho, que carga con mucho. Y luego, esto se debe al último punto al que voy, al de la enfermedad. Al final, es un personaje que se debate entre ocultar su enfermedad a su hija o no, entre resignarse o pelear contra la vida entera, que es una guerra, como decía su hija. Entonces su hija también se siente incómoda, no sabe qué hacer. La hija no quiere ver a su madre desnuda, le da como pudor. Dice, ¿cómo es a mi madre desnuda? A mi abuela sí, pero a mi madre. Entonces, me parece una dinámica muy interesante entre la madre y la hija, en las dos generaciones, encadenándose en las tres generaciones, ¿eh? Y ya sí que sigo con las conclusiones, perdona que aquí se me ha ido la S, porque tengo que ir acabando. No quiero ser muy categórico, así que a mí me gusta acabar con pinceladas sueltas y que cada uno las desarrolle o las tome o las piense como quiera. He traído varios puntos, ¿vale? Entonces, destaco los tres niveles de la infancia, ¿m? Como una diagonal que atraviesa los estadios del proceso narrativo. Elisa Victoria, como hemos visto, una persona interesada en la infancia, en el paso a la adultez. He leído varias entrevistas suyas y siempre piensa la adultez como un constructo de la sociedad ridículo. De cierta manera así lo piensa Marina. En cómo a los 12 años, por ejemplo, decía Elisa Victoria, tú le dices a un niño, ay, si juegas con muñecas es ridículo. Y el niño te dice, vale, pero ahí lo has matado para siempre. Ahí te has cargado la ilusión de ese niño por las muñecas. Entonces la voz narradora toma el testigo y cuenta de su mirada infantil lo que pasa, lo que le pasa, porque ella misma es el personaje protagonista. Entonces la infancia atraviesa como una diagonal toda esta novela. Eh, Luego, los hechos transcurren en el tiempo propicio y propio de la infancia, que es el verano. No pienso en otro tiempo mejor para un niño que el verano. Unos meses que en general para cualquier chico es el paraíso, pero para Marina tener tanto tiempo libre es contraproducente, porque tiene mucho tiempo para pensar en todas las dificultades que están pasando en su familia. Luego, el espacio. Y yo aquí digo que hay dobles periferias, una periferia por todas partes. Eh, la niña y la abuela comparten muchos vínculos. En realidad las dos son los extremos de la cuerda vital de la sociedad. Una está al principio, una niña, y la otra al final, una anciana. Y esta última además reside en un barrio de la periferia sevillana, mientras que en el centro de la capital andaluza están con la ebullición, con los tiempos de bonanza, con la EPO y todo esto. A las afueras pasan cosas un poco más decadentes, ¿no? Una madre enferma, un barrio humilde, con problemas, con venta ilegal de chuches. Y entonces, por todo esto, Marina no va a poder integrarse porque es una novela de periferia en todos los sentidos de la palabra. Entonces, lo que Marina no soporta, yo creo, es la condescendencia. Esta palabra me parece importante también para concluir. El trato como si fuera una niña tonta o como si fuera una niña a seca. Ella sabe cosas. ¿Por qué la tratan como si no supiera? Ella sabe cosas y está hirviendo, está bulliendo de información. Y por eso tiene ataques de ira. Pero ojo, ira en su cabeza. Ella en su cabeza insulta a la gente, dice, pero bueno, porque tú eres un tal y un cual y tal. Pero en realidad no dice nada, porque en realidad su madre no le deja de decir ni ofu. Entonces, por todo eso. Eh, También se jacta de saber sobre sexo, como con sus muñecas, que las restriega, las refrota, mientras que ven en su casa la elección y cómo gana Felipe González y cómo su abuela sueña con Felipe González. Luego, la madre, que para Marina es algo importantísimo. La madre de Marina es un personaje ausente en muchos momentos, por necesidad, a diferencia del padre, que es un personaje ausente por conveniencia, tanto propia del padre, porque no le interesa, no le interesa estar con la hija, como por la hija, porque no le interesa estar con su padre, no está cómoda en un mundo de hombres o en un mundo con hombres. Entonces, parece que Marina lleva más o menos bien el tratamiento de su madre, pero en ocasiones se le escapa lo de que la necesita, lo de que vaya a verla.
Al final es una carga mental de la que no se puede despojar. Marina, en fin, es una niña que lidia con la frustración de un tiempo, de un espacio, de unas costumbres y quizás de una madre que se están yendo, todo, que se está yendo para no volver, porque el verano pasa muy rápido, se lo dijo la abuela. Su abuela morirá, ella está dejando la infancia y no sabe si su madre se recuperará, todo se está evaporando. Son tres fragilidades, una anciana en la sociedad, una niña también y una mujer enferma, muy enferma. Entonces, son la misma persona, son la misma Marina, porque tienen además el mismo nombre. Su voz de vieja en un cuerpo de niña es lo que la hace especial. Y luego, para terminar, yo quería traer como tres citas que a mí se me venían a la mente continuamente leyendo esta novela. La primera es de otra novela en la que a lo mejor algunos habéis pensado en este rato, que es Memoria de Leticia Valle, de Rosa Chacel. También contará desde la perspectiva de una niña, también con un fondo oscuro que hay que saber reconstruir porque no se dice explícitamente. Entonces esta frase que dice Leticia es casi al final de la novela y me pareció perfecta para Marina, pero está en los labios de Marina. Dice, nunca me cansaré de decir el asco que me da esta enfermedad que es la infancia. Entonces, al igual que su madre, Marina está enferma. Marina está enferma de infancia. Esa es su enfermedad. Luego tenemos esta de José Saramago, del que por cierto este año se cumple el centenario, y yo aprovecho para meter por todas partes, porque a mí Saramago, para mí, vaya, es el mejor. Dice una verdad frustrante, dice, ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe. Eh, entonces, eso es lo que hace especial el vínculo de la nieta y de la yaya, en realidad. Conversan sabiendo que cada una posee lo que la otra no tiene y viceversa. Y luego los viejos morirán y los niños irán a sus asuntos, crecerán y ahí se quedará la relación. Una relación intensa también por su brevedad, por su limitación. Y por último, estos versos de Louis Gluck, premio Nobel, además bastante reciente, que dice, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Entonces, un niño ve la vida y se pasa el resto de su existencia intentando comprender esa visión. Y así le pasa un poco a Elisa Victoria, y yo creo que esto es lo que le va a pasar a Marina, que ya empieza a no comprender todo lo que ha visto. Y ya con esto acabo. Creo que he ido un poco justo de tiempo, pero creo que no me he pasado mucho, así que bueno. Os doy las gracias por estar aquí y solo me queda preguntar si tenéis cualquier duda, sensaciones, idea o cualquier cosa. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio Luis, como siempre, por esa exposición. Pues yo creo que se han tocado todas las teclas, ¿no?, que este libro contenía y que evidentemente los comentarios que podamos añadir pues van a seguir las direcciones, ¿no?, que tú has dejado trazadas. Como siempre, pues yo en unos minutos voy a realizar un complemento, ¿no?, de tu disertación, pero no me voy a desviar mucho de los principios, ¿no?, que tú has seguido. Ya comentábamos cuando nos pusimos en contacto que era una obra muy difícil de analizar, porque claro, te posee situaciones humorísticas, hay muchos componentes pues que invitan a la risa y tú has destacado algunos de esos fragmentos en los que uno no puede pues, evitar la carcajada en este sentido, pero es verdad que están contrapesados con otros que te dejan un regusto mucho más amargo, con lo cual pues estamos ante una novela agridulce, ¿no?, en este sentido, la contraposición entre lo que tendría que ser la infancia como la edad de la inocencia y que aquí desde luego eso no ocurre para nada, porque hay un proceso de degradación que se va explicando de una manera pues muy minuciosa en ese sentido, ¿no? Y ello choca pues con la edad temprana de la niña de 9 años y con ese punto de su memoria cuando regresa a otra secuencia en la que tenía 5 años, más o menos vienen a ser los dos tramos temporales en los que el enfoque de Marina se va marcando. Entonces, en este sentido, una vez que yo ya vi algunos aspectos de la biografía de la autora, de Elisa Victoria, me di cuenta de que había un engranaje autoficcional
ficticio en que le cede a Marina pues buena parte de sus propias vivencias, desde el hecho de que se rompiera la paleta izquierda jugando a pollito inglés, que coleccionaran muñecas Chabel, que la afición por los cómics, en fin, todo ese desarrollo, pues claro, uno lo va viendo como componentes para la construcción de este carácter, y no con un afán moralizador que desde luego la autora no tiene. Yo vi que había una suerte de reflejo del esquema de la novela picaresca, ya no solamente porque estemos ante un personaje que va pasando no por distintos amos, pero nunca sabe a ciencia cierta con quién va a estar, si va a estar con la abuela, si va a volver con su madre, en qué casas van a estar, en qué nivel social se va a encontrar, en qué colegio se va a trasladar, cuando está con los 4 abuelos, cuando van a Marbella, es decir, va pasando por diferentes personajes en este sentido y cada uno de ellos, claro, va dejando una huella, ¿no?, en el carácter de la niña, o ella va reflexionando en ese sentido. Pero bueno, como sabéis, el principio básico de la novela picaresca es ir mostrando, ¿no?, el proceso de degradación a que el héroe es llevado, desde la etapa en que es niño y cómo se va enfrentando a ese crecimiento que desde luego, pues claro, es puramente negativo. Y yo creo que hay bastante de esto, la frase que ha sacado de las memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel, me parece perfecta, porque la concepción que nos está ofreciendo de la infancia Elisa Victoria a través de Marina, pues es enteramente negativa, ¿no? La ve como un mundo peligroso. Hay una frase, por ejemplo, en el capítulo sexto: la infancia es una lucha encarnizada por dejar de ser víctimas en potencia lo antes posible, por ejemplo, ¿no? Un poco antes había dicho: la maldad infantil supone una auténtica brasa de la que estoy deseando escapar. Y luego una contraposición con la edad adulta: los niños no somos mejores que los adultos, pero a ellos les gusta pensar que sí, que estamos llenos de pureza y de magia. Luego vemos que efectivamente es todo lo contrario, ¿no? Además, que en este sentido sí que es divertido, se define a sí mismo como una niña antisistema. Dice: yo también me quiero ir del sistema, solo estoy disimulando porque sé que al otro lado no hay casi nada. Claro, una frase de este carácter, dicha por una niña de 9 años, como decía Antonio Luis, pues es verdaderamente demoledora, ¿no? Este marco es importante porque de ese modo se explican las perturbaciones continuas que va sufriendo la niña, ¿no? El deseo de abandonar la infancia, pero no por crecer simplemente, sino para dedicarse a la vida depravada que ha visto en las revistas cerdas, es el término que se emplea, que Domingo pues deja sueltas por la casa y que forman parte de la educación sentimental, entre comillas, que va teniendo la niña, ¿no? Luego define, por ejemplo, el carácter rebelde que tiene, ¿no? Dice: si saco buenas notas es porque soy la más intoxicada de la clase, ¿no? Y en un momento determinado se define como loca, ¿no?, que me parece además un término que es muy importante. Dice: algunas veces se me juntan todas las cosas raras que he visto, se refiere a las revistas, ¿no?, y no me las puedo quitar de la cabeza. Y esto es lo que da sentido al segundo tema, el segundo eje que otorga coherencia a la novela y que también lo ha tratado Antonio Luis, yo creo que de una forma bastante acertada. Es decir, los hombres no aparecen ni por pintura, porque evidentemente Domingo, o Do, como le llama, con una abreviatura muy graciosa, cuando él le llama So, cuando están en una suerte de juego, ¿no?, entre ellos, no es ni muchísimo menos el individuo que podría corresponder al modelo o al talante de un hombre, ¿no? Ese segundo tema corresponde precisamente al valor que adquiere la línea femenina, ¿no?, a esa transmisión del carácter a través de las mujeres que forman la familia, aunque, como ha explicado Antonio Luis, la madre y la hija no se podían ni ver, ¿no? Y es precisamente la llegada de la nieta la que les permite tener un vínculo de unión entre ambas. Dice: yo doy sentido a las vidas de mi madre y mi abuela, soy su luz y sé
cómo irradiar. Hay una línea de transmisión hereditaria femenina en este sentido que está también enraizada en un hondo pesimismo porque lógicamente la presencia de la enfermedad, ya lo ha dicho Antonio Luis, la enfermedad es un miembro más de mi familia, está lógicamente, ¿no?, conformando pues el peso de ese carácter, ¿no? El fatalismo genético, dice, mi árbol genealógico, lo ha leído Antonio Luis, solo tiene una rama. Esta es la única abuela que concibo, y ya de esa manera, ¿no?, entre el deseo de salir de la infancia, porque es un espacio lleno de peligros y muy ambiguo por una parte, y luego por otra parte esa configuración de su carácter a través de la dimensión o de la transmisión de la herencia femenina, pues nos están dando, claro, unas relaciones argumentales que son enteramente chocantes, ¿no? Y que van definiendo pues todos los esquemas de los sucesos que se van poniendo en juego. Porque claro, a mí me costaba mucho creerme el carácter de esta niña de 9 años que tiene esa tendencia, escatología, decía Antonio Luis, ¿no? Coprofilia, básicamente, ¿no? Porque dices, bueno, pues la edad de estar hablando del pis, de la caca, de toda esta serie de cosas, uno la imagina, los que hemos, en fin, tenido hijos y ya nietos, pues lo imaginamos en una edad más pequeña, ¿no? Los 2 o los 3 años, ¿no? Pero ella tiene 9 años y es que todavía no ha salido de ahí, con lo cual choca fundamentalmente la atracción que siente por el sexo. Claro que con la abuela, pues el ver películas dice, bueno, salen tetas, prefiero esto que no ver otra serie de cosas, ¿no? Pero ahí es donde ya se va marcando esa educación pervertidora en donde la niña por 2 veces se llama a sí mismo salida, ¿no? Dice, estoy muy salida, ¿no? Y dice, quiero crecer para ver mi cuerpo hecho y para poder usarlo, bailar con amigas en una discoteca y follar, por ejemplo, ¿no? Claro, los juegos con las muñecas, ya ha comentado Antonio Luis, pues van en ese sentido, ¿no? Una niña con 9 años que mira con lascivia a los niños y dice, si supierais que tratándome con cariño podríais levantarme la falda y meterme mano por turnos, ahí vamos viendo, ¿no?, ese pozo al que va cayendo y que tendrá que ser el que de algún modo acabe definiendo también la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los comentarios que yo quería añadir al análisis de Antonio Luis, que como veis, pues van en la línea de lo que ha puesto en juego, pero por una parte la novela picaresca que nos puede dar ese itinerario de perversión que va sufriendo la niña, que puede tener consecuencias, lógicamente, en las situaciones familiares por las que va pasando y, sobre todo, ¿no?, la importancia que llega a tener esa relación femenina en la que la ausencia de los hombres pues va marcando también el carácter de la protagonista, de la abuela con la que se siente muy unida, ¿no?, y de la madre que, lógicamente, padece esa enfermedad que parece terminal, pero de la que intenta también evadirse a base de energía y también con mucho carácter, que yo creo que es uno de los rasgos tan muy importantes de la madre. Bueno, doy ya la palabra a los asistentes, se la devuelvo a Antonio Luis por si quiere añadir algo a lo que yo acabo de indicar y ya inmediatamente José Luis pues nos va a hacer algún comentario. Antonio Luis, ¿quieres añadir alguna cosa? No me he ido, yo creo que de tu línea de argumentación. Sí, sí, pues no, lo que has dicho sí, me parece que Marina quiere remarcar constantemente su carácter de antihéroe, de lo que hemos hablado de lo picaresco. Ella está todo el rato diciendo, aquí es donde me veis tan buenecita, con tan buenas notas, soy en realidad la que peor piensa, la que peor, la que sabe las Mm, cosas peores. Y luego con el tema este de la obsesión por el sexo, por la revista y todo esto, en algún momento yo pensé, digo, quizá, claro, se está educando a base de leer estas revistas, de ver estas historietas de mayores, porque tampoco tiene oportunidad, no hay oportunidad de que alguien se siente con ella y hagan las cosas, detecten que le gustan esas cosas, porque cada uno está a lo suyo. La madre enferma, el domingo llevándola y trayéndola, la abuela le da poco igual. Entonces ella está mm. un poco sola en ese aspecto y puede hacer un poco lo que quiere. Yo creo que de ahí viene pues, esa desviación de, como se quiera llamar, esa obsesión por estos temas. Y nada, solo eso. Sí,
Efectivamente, un poco dejada de la mano de Dios en este sentido, que no le importa para nada, porque no quiere hacer la comunión, y ya bastante ha tenido con el bautismo, ¿no? Que ha sido un acto que le ha humillado profundamente. Bueno, José Luis, ¿querías intervenir? ¿Qué quieres comentarnos? Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Ante todo, felicitar a Antonio Luis porque me ha resultado muy interesante la exposición y a mí me ha gustado mucho la novela. Me ha dejado un sabor muy tristón cuando le he acabado porque me ponía en la piel de Marina. Simplemente quería hacer un par de apuntes. A mí lo que me ha resultado bastante muy interesante ha sido que la posición realmente del narrador, de lo que ha expuesto Antonio Luis al principio, sobre si realmente es el adulto quien, en este caso, cuando ya Marina es adulto o adulta, cuando ya empieza a exponer la narración, o realmente eh, quiere, quiere llevar hasta el máximo extremo la idea de que los niños también pueden pensar de una forma mucho más madura de lo que pensamos. Mi opinión, quería saber lo que creéis vosotros, porque ha dejado Antonio Luis el tema un poco en el aire y quería saber la opinión que tenéis. A mí realmente me parece que la autora lo que está haciendo es jugar con ese tema. Está jugando con que en algunas ocasiones parece una cosa y en otras otra. Y solamente apuntar también que me ha llamado bastante la atención cómo al principio Marina nos describe a Domingo como que es tartamudo y hasta el final de la novela no vuelve a salir, no vuelve a describir esa característica que tiene. Con la importancia que tiene el personaje en el desarrollo de la novela, me ha llamado la atención. No sé si lo ha hecho a propósito o no ha tenido ese interés, no lo sé. Quería saber lo que pensáis. Venga, gracias y enhorabuena a ustedes. Gracias, José Luis. Antonio Luis, te dejo estas cuestiones para ti. Pues gracias, José Luis. Pues la primera, a ver, yo creo que es la niña la que está narrando, es una narradora infantil. Lo que pasa es que, claro, se introducen pasajes, hay ciertos momentos en los que yo creo que es lo que has dicho tú, que juega por el choque que produce en el lector, que imaginamos a un niño contándonos esto y de repente cuenta unas cosas que son impropias de un niño, palabras que no ponemos en boca de un niño. Pero yo creo que esencialmente, en general, es la niña la que está contando. Y luego, con respecto a lo otro, lo de... ¿qué era lo otro? Lo de la tartamudez. Creo recordar que lo que dice es que es tartamudo cuando se pone nervioso. Y no sé si en una de las llamadas con la abuela se pone nervioso también y tartamudea. No lo sé, no me acuerdo, pero es importante el componente ese del nerviosismo. Mm, sí, quizá en algunos momentos podría haber sido tartamudo, podría haber mostrado esa tartamudez porque, sí, ahora que lo dices, pues sí, puede ser, no lo sé, pero yo no es algo que me chocase mucho, la verdad, no, lo voy bien. De acuerdo, ¿algún comentario más que queráis alguien establecer de que hayáis leído la novela? Yo me he dejado todavía en la recámara una última idea porque serviría un poco de conclusión para enlazarla con las que ha sacado Antonio Luis, que me parece que son perfectas. Juli, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, a Antonio Luis por la presentación. Y no sé, yo sí que me he leído la novela, de hecho me la he terminado, me la he terminado como 5 minutos antes de empezar esto. Y me ha dejado una sensación un poco, sí, que muy bien descrita como agridulce, efectivamente, y sobre todo porque es una niña, pero realmente a mí me parece que tiene reflexiones que no son propias de una niña.
como ya habéis mencionado. Y creo que también puede ser que no solamente ella se vea más mayor de lo que realmente es, sino también es que los demás niños de su edad también la ven más mayores, ellos la llaman voz de vieja, de ahí el título. Y realmente los únicos que la ven todavía como una niña son los adultos. Y no todos, porque la abuela sí que habla con ella como si no fuera una niña. Bueno, nada, tampoco. Ya está, gracias. Gracias, Julia. ¿Quieres comentarle algo, Antonio Luis? Sí, sí, gracias, Julia. Pues sí, tiene bastante sentido lo que dices. Yo creo que más que los otros niños, las personas que la ven también como una niña son las que no lo conocen. Cuando están en las vacaciones en Marbella y le dice su abuela que se acerca al grupo ese de chicos jóvenes, ellos se mofan porque va vestida como una niña, como el peto de Mini y la ven como diciendo, esta cría es muy pequeña, fuera de aquí, niña, ¿tú qué haces aquí? Pero claro, ella piensa, si me conocierais, ella, algo que dice mucho, si vosotros supierais cómo soy yo, lo que guarda esta cabeza, veréis que no soy tan pequeña o que para mi edad tengo ya una vivencia y sé tantas cosas que alucinaríais. Pero sí, sí, es verdad que ciertos personajes la tratan como voz de vieja y otros como voz de niña, niña. A mí, y añado esta idea a lo que está señalando ahora Antonio Luis, me parece desde luego un acierto el título, ¿no? Y además la fusión como una palabra compuesta de esta manera, ¿no? Porque sabéis la importancia que hemos dado siempre a la voz de los personajes, ¿no? Y que una niña se llame así, de algún modo, nos permitiría recuperar el viejo tópico del puer senex, en este sentido, claro, sería Puella, la niña senex, vieja, algo que en sí sería enteramente contradictorio, porque claro, un puer senex es un niño que tiene una sabiduría que de algún modo lo convierte en un modelo, en un paradigma de comportamiento, pero niña, esta Puella Senex es justamente todo lo contrario, ¿no? Lo poco que he visto ya a lo largo de su vida, pues la ha arrastrado hacia esa serie de perversiones, de imágenes que tiene en la cabeza que la han vuelto medio loca, ¿no? Pero es muy importante lo de la voz, ¿no? Porque una voz cascada, y uso expresiones, dice, propias de anciana, ¿no? Cuando el pasaje este que había elegido Antonio Luis, de que cuando Juan Carlos, el compañero, ¿no? Le pone el mote de voz de vieja, efectivamente. Muy bien. A ver, ¿algún otro comentario? ¿Quiénes han leído el texto o la novela? Algo que veis que hay muchas facetas que nos llaman la atención de este personaje que es tan plural. Yo añadiría ahora, entonces, como os decía, el valor, ¿no? Que llega a tener ese proceso de crecimiento que sufre la niña, porque es eh, eh, un proceso de crecimiento en el que sufre, ¿no? Y en el que ella es consciente de lo que implica, ¿no? Estar absorbiendo, pues claro, a fin de cuentas, todo lo que son las imágenes, ¿no? Que va recibiendo de esas revistas o de algunos programas, no digamos, pues una película porno que medio ve con una amiguita, porque no es ella la única que piensa en el sexo, ¿no? Se junta con dos o tres niñas que más o menos alguna de ellas le llega a ganar en este sentido, ¿no? Y claro, ya cuando estamos hacia la mitad dice, si no me hubiera enfrentado a tantas imágenes perturbadoras, no habría existido, nunca se pregunta, uno dice, bueno, estamos ante una niña filósofa que está hablando de cuáles son las raíces de su existencia, dice, no creo que el problema sean las imágenes, sino la forma en que mi cabeza las enhebra y sin embargo sigo sintiendo
que me compensa. Claro, esto, una niña de 9 años, por muchas vueltas que le demos, no pensarlo realmente. Lo que pasa es que, claro, es una niña muy especial en este sentido. Pero esto yo lo vinculo ya al proceso de escritura de la obra, y con esto no es que sea una reflexión metanarrativa, y no he leído más de Elisa Victoria, pero estoy seguro de que es lo que le sirve a ella para componer las novelas. En el cierre ya de la novela dice: estoy enferma de imágenes, pero no podría vivir sin ellas. Marina o Elisa Victoria, o las dos. Posiblemente, claro, alguien que concede tanta importancia al mundo de los cómics, ¿no? Nos está dando ahí una clave del desarrollo de composición al que se ha dado esta novela, y posiblemente su acercamiento a la literatura, ¿no? Es decir, cómo poder traducir, ¿no?, toda esa serie de imágenes a las palabras, a las letras. También en un momento dice: pensar guarradas con la vista perdida en las letras, ¿no? Bueno, en fin, son muchas, ¿no?, las referencias que están puestas en o que tienen este valor. Conforme. Bueno, ¿queréis añadir alguna indicación? Yo creo que ha sido una lectura, pues, muy curiosa, muy interesante, y que permite verla, ¿no?, también, pues, desde el drama, ¿no?, que pueden llegar a sufrir muchos niños que, evidentemente, como decía Antonio Luis, pues a lo mejor no han tenido, ¿no?, una relación familiar, pues digamos, más o menos estable, ¿no?, en donde, pues, unos patrones, unos valores, pues les hayan podido servir de referente, ¿no? No es esta una visión moralizadora que la autora en ningún momento marca, pero indudablemente, cuando uno mira la novela de fuera, dices: bueno, ¿quién ha servido de guía a la niña, a fin de cuentas? Estas generaciones entre la abuela y la madre, que se tratan a tortazos, porque realmente se dan bofetadas delante de la niña, y la madre se lleva a la niña hasta que hacen las paces de nuevo, o el proceso, ¿no?, de esos novios que no le duran apenas a la madre, salvo Domingo, porque le lleva a Domingo para que la hija lo vea, y le dé o no su aprobación, que es también un capítulo muy curioso, el examen a que la niña Marina somete a Domingo, y ya más o menos, cuando le cae en gracia y ve que comparten algunas ideas, claro, se deja crecer a lo salvaje, diríamos de este modo, y en un mundo en el que, claro, carece absolutamente de cualquier referente. Es muy posible, yo creo que esa sería una de las conclusiones que podríamos añadir a la trama de conclusiones, que estemos ahora mismo situados en estos años 20, en donde no haya valores educativos que podamos llegar a conocer firmes, más o menos. Claro, los que ya tenemos unos años, pues los tendríamos muy claros, ¿no? Ya los centros educativos evidentemente no los proporcionan. Entonces, claro, ¿quién queda? Las familias. Cuando las familias se desestructuran, como suele llegar a decirse, y los niños pasan de una parte para otra y nunca saben dónde van a estar, y carecen de una estabilidad, pues ¿cuál es el proceso? Pues lógicamente lo tenemos en las manos. Pero bueno, no ese era el fundamento de Elisa Victoria. Con este pequeño discurso termino, y Antonio Luis, le dejo la última palabra para que cierre ya la intervención antes de que cierre la grabación. Bueno, yo poco puedo añadir ya a esto que has dicho, pero vaya. No, pues pensando en fragmentos, sí que quiero leer y dejar de que esta frase, esta parte que a mí me gustó mucho, que decía, dice la niña: me gustaría tener libertad para decir lo que quiera. ¿Qué daño pueden hacer las palabras? Se empieza por las palabrotas y se acaba debajo de un puente. Y ya sigue hablando de todas las palabras, y me parece una parte muy, muy interesante. Y nada, que muchas gracias a los que habéis estado por aquí, y si os animado a leerla, si alguien no se la ha leído y quiere, es agridulce. Te deja, yo creo, un sabor de boca agridulce, pero merece la pena. Y nada, muchas gracias. Gracias, Antonio Luis. ¿Qué daño pueden hacer las palabras? Me parece preciosa esa frase que has elegido como cierre de tu obra, porque indudablemente, claro, la novela te enfrenta a muchos temas espinosos, pero las palabras nunca hacen daño. Así que muchísimas gracias, Antonio Luis, por la presentación, y voy a cerrar ya esto.